Bien, iniciadas las obras de electrificación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto en el tramo Teruel-Zaragoza contempladas en el plan director, se detectaron zonas en las que postes para la catenaria pues estaban colocadas de manera anárquica, sin ningún tipo de orden, en los espacios de entrevías y también sobre lo que sería en un futuro, previsiblemente, la segunda vía de la plataforma. Ya el pasado 7 de junio, el Movimiento Ciudadano, en una rueda de prensa, denunció ante la opinión pública esta anomalía y ante la nula respuesta de los elementos implicados, ni sus representantes políticos, se han remitido, por lo tanto, cartas al presidente de Adif, Ángel Contreras, se han remitido cartas también al ministro de Transporte, Óscar Puentes, pidiendo aclaraciones sobre lo sucedido. ¿Por qué no se han ejecutado las obras de electrificación tal como se contemplaba en el proyecto licitado? 2. ¿Qué razones existen para que las instalaciones de la vía convencional entre Teruel y Zaragoza estén ocupando el espacio físico necesario para la ubicación en la plataforma de un futuro de la segunda vía? ¿Y quiénes son los responsables de esta situación? Después de 20 años, el corredor cantábrico mediterráneo, anunciado en el 2004 y presentado en el 2009, en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto solo hay papeles con demoras injustificables que imposibilitan cualquier avance en el proceso de ejecución. Independientemente de este corredor de altas prestaciones, la doble vía electrificada, uso mixto, viajeros y mercancías, se realizó previamente entre Teruel y Zaragoza una lanzadera de alta velocidad a 220 km por hora, que era la que tenía como objetivo conectar con la alta velocidad el AVE, tanto Teruel como Huesca. Huesca sí que se conectó con el AVE, Teruel no. ¿Por qué? Porque hubo dos tramos que no se realizaron en esta plataforma de alta velocidad, que fueron los tramos, como ya sabéis, de Camenreal Ferreruela y de Villarreal de Huelva, Cariñena. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en abril del 17 se aprobó el plan director de la línea actual entre Zaragoza, Teruel, Sagunto, para realizar una serie de mejoras. En principio el presupuesto inicial era 330 millones de euros, se amplió posteriormente a 450 millones y en la última fase de este plan director, que no tiene nada que ver con el corredor cantábrico mediterráneo, pues estaría la electrificación entre Teruel y Zaragoza. En el 2022 este tramo se licitó la electrificación y colocación de la canaleta por la que discurriría el sistema eléctrico. Luego explicará Javier qué es lo que es la canaleta y exactamente qué es lo que discurre por ella, y el sistema automático de vía única, el BAU. En el desarrollo de esta supraestructura se detectó que con frecuencia los anclajes de los postes de la catenaria estaban en lugares no adecuados, es decir, estaban en la entrevía. La entrevía es el espacio que hay entre las dos vías. Ya sabéis que ahí no debe haber absolutamente nada. Y también en la previsible segunda vía que estaba prevista, la plataforma. Dichas irregularidades fueron denunciadas, como he comentado antes, en rueda de prensa, apoyadas con imágenes visuales que nosotros vamos a ver y contemplar ahora, que son muy demostrativas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos 2 meses y pico? Pues la verdad es que, a pesar de la denuncia ante la opinión pública, rueda de prensa, de esta grave y clara irregularidad, pues no ha pasado nada. Las obras de electrificación pues han seguido a su ritmo habitual. La última actuación que conocemos ha sido entre Cella y Santa Eulalia, en que se han colocado postes, se han colocado cables guarda y se han colocado feeder. Javier explicará qué significa cada uno de ellos. No ha habido ningún comunicado oficial, ni por parte de ADIF, ni por parte del Ministerio, ni responsables políticos en el Congreso y en el Senado, ni de los partidos políticos, ni del Gobierno de Aragón. La callada por respuesta ante una negligencia que es una barbaridad. Recientemente, el presidente Azcón, en las jornadas FER, Federación de Empresarios de Rioja, celebrado en marzo del 24, en su intervención dejó muy claro que el corredor cantábrico mediterráneo era una prioridad para nuestra comunidad autónoma y que debía ser una columna vertebral del noreste de la península ibérica. También en este mes, en las Cortes, defendió vehementemente esta infraestructura y las Cortes aprobaron una iniciativa en este sentido el 24 de abril, exigiendo al Gobierno de España que la agilizara. ¿Cuál habría sido la respuesta del Ministerio si una situación similar hubiera ocurrido en el túnel de comunicación entre Atocha y Chamartín? Es decir, de las dos vías de alta velocidad, que una hubiera quedado bloqueada por un problema de un mal desarrollo de un proyecto en la ejecución de la obra.
pues yo me temo que seguramente el ministro Óscar Puente entraría en tromba, haciendo temblar los cimientos del ministerio, que por cierto son de granito puro, y también del edificio de Adif. ¿Y cuál habría sido la respuesta, ya que está tan de moda, de Puigdemont, si en el corredor ferroviario Mediterráneo entre Gerona y Tarragona, que son 200 kilómetros más o menos los que tenemos entre Zaragoza y Teruel, una de las dos vías quedara inutilizada de este corredor mediterráneo por un error de construcción que llevaría meses de resolver? Seguramente, al encontrarse en Waterloo, se montaría a caballo y a pecho descubierto yo creo que atravesaría la frontera para resolver el desaguisado. Callada por respuesta, máxime cuando se trata probablemente de la infraestructura más importante y demandada a realizar en la provincia. En definitiva, esto pone en evidencia que no hay previsión alguna de llevar adelante el corredor cantábrico-mediterráneo, lo venimos diciendo hace ya muchos tiempos, de este corredor de alta capacidad, ni a corto ni medio plazo, y no se tiene intención tampoco de desarrollar lo contemplado en el estudio informativo que se encuentra en estos momentos, ha pasado ya la información pública y lleva más de 2 años esperando la declaración de impacto ambiental. Pero en esta situación kafkiana sí que hay un grave problema añadido muy serio, y es que esta infraestructura está financiada por Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así se llama, por la Unión Europea Next Generation. Es decir, que estamos hablando de dinero europeo, aunque hay una situación absolutamente kafkiana. Javier. Hola, buenos días. Los elementos a los que nos referimos son los postes de catenaria cuyos trabajos de instalación los últimos están realizando entre CEIA y Santa Eulalia. Incorporan, como decía Manolo, el FEDER, que es una línea de acompañamiento para aumentar la sección del cable, cuando hace falta más intensidad de consumo para los trenes. Y también se está instalando los cables de guarda, que son los que protegen a los postes en caso de que haya una descarga eléctrica sobre ellos, pues para proteger la infraestructura. Y por otro lado, el otro elemento al que nos referimos son las canaletas, que son unos elementos prefabricados de hormigón por los que discurre, por un lado, la línea de alta de 2200 voltios, que es el que suministra energía a todos los aparatos de vía y señales de la línea, y por otro lado también la fibra óptica, que es la que sirve para las comunicaciones y controlar todos los elementos de la línea que discurren entre Zaragoza y Teruel. Entre Zaragoza y la bifurcación, entre bifurcación Teruel y Teruel, que bifurcación Teruel está en Zaragoza, de la línea 610, discurren un total de 177,5 kilómetros. De ellos fueron preparados 125,6 kilómetros con adaptaciones para alargar la doble vía. Pues bien, los postes ocupan 34,8 kilómetros de ese espacio preparado para la doble vía y las canaletas 93,8 kilómetros de ese espacio preparado para la doble vía, que son bastantes kilómetros de los 125 preparados para albergar esa doble vía. Bueno, pues, a ver, por mi parte, yo calificaría lo que estamos intentando describir, y yo sé que a veces esto es complejo y es un poco arduo, pero esto es una pura chapuza solo comparable, o podríamos comparar a lo que sucedió en febrero del 2023, cuando en Cantabria encargaron unos trenes que tenían una altura que no les iba a permitir pasar por los túneles por los que tenían que pasar. Pero ¿qué sucedió? Frente a lo que nosotros hemos denunciado, que es que se está invadiendo con los postes y con las canaletas, se está invadiendo el espacio por el que debería circular la segunda vía, y eso va a impedir o va a hacer, bueno, como mínimo va a hacer que se tiren 40 millones a la calle y lamentablemente probablemente esté indicándonos que no hay ninguna voluntad de acometer la doble vía, o sea, el corredor cantábrico mediterráneo de alta capacidad a corto plazo. Pues bueno, lamentablemente frente a esta situación, que para nosotros es gravísima,
¿Qué sucedió cuando sucedió lo de Cantabria? Cuando sucedió lo de Cantabria se exigieron responsabilidades inmediatamente. Se hizo una investigación interna en el Adif. Dimitieron 2 altos cargos, uno de Renfe y otro de Adif. Pero al final también dimitió la secretaria de Estado de Transportes y el director general o el presidente de Renfe, Isabel Pardo y Isaías Tobías. Es decir, hay una consideración radicalmente distinta. Pero es que, ¿qué sucedió también en aquel momento? Pues que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias exigieron reunirse con la ministra. Y se reunieron y acabaron tomándose una serie de decisiones para evitar ese desaguisado. Allí hubo tiempo porque se detectó el problema en la fase de planificación y de diseño. Aquí lo hemos detectado, pero solo se ha podido detectar cuando está construido o construyéndose. ¿Por qué? Porque la construcción no ha respetado el proyecto que se sometió a licitación. Entonces alguien tiene que dar explicaciones por qué no se ha respetado el proyecto, por qué se ha cambiado la ubicación de los postes en 25 kilómetros o de la catenaria en cerca de 90, por qué ha sucedido eso, quién ha dado esa orden. ¿Qué significa eso realmente? Es decir, estamos por la vía de los hechos evidenciando que no se quiere construir lo que está planificado, que no se quiere cumplir el estudio informativo del corredor Cantábrico Mediterráneo, que en estos tramos el corredor Cantábrico Mediterráneo va por los mismos trayectos que la línea actual, con lo cual es relativamente fácil, de sentido común y ahorrando dinero al Estado, planificar la electrificación de manera que sea aprovechable para cuando se duplique la vía. Y esto es lo que denunciamos. Denunciamos una actitud absolutamente de dejadez por parte de las instituciones aragonesas. Nos gustaría que el presidente Azcón defendiese esto ante el ministro de Transportes, igual que si fuese una cuestión que afectase a Zaragoza. Absolutamente igual, con la misma pasión, con la misma exigencia, porque esto es una chapuza inaceptable. Una chapuza inaceptable que se hace en una infraestructura absolutamente trascendental y crucial para la provincia de Teruel y que se nos está diciendo en la cara que nos vamos a tener que conformar con una línea electrificada y dar gracias. Y eso no lo podemos aceptar porque no es lo planificado, no es lo prometido, no son los compromisos adquiridos con esta provincia y exigimos que se desmonten esos postes, que se coloquen donde tienen que colocarse, que la red de comunicaciones vaya por donde tiene que ir, es decir, quien haya cometido el error que lo pague, lo subsane y se vuelva a hacer conforme está el proyecto licitado. Pero es que también tenemos que quejarnos. O sea, nosotros preguntamos en el Ministerio si alguien de la provincia de Teruel había manifestado una queja. Allí no ha presentado una queja, ni ha pedido reuniones, ni ha pedido nadie, ni ninguno de nuestros 3 diputados, ni ninguno de nuestros 4 senadores. La representación en Madrid de la provincia de Teruel no ha hecho absolutamente nada. Y no quiero ponerme como ejemplo, pero hay que decirlo al final. Nosotros estuvimos una legislatura, 3 años y medio, de las que 2 fueron una pandemia. Es decir, 1 año y medio realmente activo. En 1 año y medio nos reunimos con el Ministerio 11 veces. 11 veces para exigir que la planificación de esta línea se desarrollase, que se le metiese dinero, que se acelerasen las gestiones. A día de hoy, ¿cuántas veces se ha reunido nuestros diputados? Tenemos 3. ¿Cuántas? Hay uno que es parte del gobierno, al que sería exigible con una mayor contundencia, y hay otros que son parte de la oposición, a las que sería exigible como mínimo que lo defendiesen con vehemencia. Y lo mismo digo en los senadores. Ni una sola pregunta al presidente del gobierno en el Congreso ni en el Senado, ni una sola interpelación en el Congreso y en el Senado por lo que está sucediendo. Es decir, estamos inactivos y buena parte de la falta de respuesta del Estado y de la comunidad autónoma con Teruel la tenemos la culpa nosotros, porque nosotros, nuestras representaciones, no exigen lo que tienen que exigir. Y ahí estamos reiteradamente diciendo lo mismo. En buena medida tenemos que exigir que se nos haga caso, que se nos contemple, que se nos trate como a los demás. El caso que he mencionado de Cantabria es claramente evidente la diferencia que sucedió en un caso como en otro. Aquí no ha dimitido nadie ni siquiera a nivel técnico, ni siquiera se ha abierto una investigación interna. O sea, si nadie dice nada, eso se construirá como está, incumpliendo el proyecto que se licitó y da igual, se les da absolutamente igual. Bueno, pues eso vinculado todavía con una cuestión que ha mencionado Manolo, que es la de la financiación europea. O sea, Europa, si quisiese, por ese simple error, podría retirar la financiación a esta línea ferroviaria, porque no se están cumpliendo los parámetros con los que se licitaron y con los proyectos que se presentaron a financiación en la Unión Europea. Con lo cual, la cuestión es mucho más seria de lo que parece. Mucho más seria de lo que parece, porque Europa también realiza inspecciones sobre los proyectos que financia. Entonces, resumiendo, exigimos que el Gobierno de Aragón se implique en la reivindicación de la subsanación de esta chapuza como si fuese una chapuza cometida en Zaragoza. Igual, con la misma vehemencia, ni más ni menos, pero con la misma.
exigimos que nuestros diputados y senadores se mojen y trabajen en Madrid para reivindicar que se corrija esta chapuza. Y exigimos que la DIF y Renfe tengan algo de consideración y respeto a los turorenses y a esta provincia. Muchas gracias.